Bienvenidos a un capítulo más de La Sobremesa con Marbella, el podcast que quiera saber información interesante acerca de la vida cotidiana, para comentar con tus amigos y conocidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que me estén escuchando. Los saludo hoy 23 de septiembre, viernes 23 de septiembre a las 6:23 de la tarde, hora de Baja California. Ya recorrimos los primeros capítulos de esta encíclica, de este resumen que nos prepara la SEM y nos realizó el Papa Francisco de Evangelium Gaudium. El capítulo primero, que es la transformación misionera de la Iglesia. El segundo capítulo, que se trata de la crisis y el compromiso comunitario, más que nada, para entrar en contexto de lo que ya hemos recorrido. El capítulo tercero, que es uno de mis favoritos, el anuncio del Evangelio, que todos estamos llamados a anunciar el Evangelio, claro está. Y vamos a entrar en contexto con el capítulo cuarto y quinto. Veamos. Capítulo cuarto es la dimensión social de la evangelización. Y el capítulo quinto, que también es uno de mis favoritos, y si tienen la oportunidad, lean la encíclica, léanla, se los recomiendo mucho. El capítulo quinto es evangelizadores con espíritu. Está muy ligado también al anuncio del Evangelio, que es el capítulo tercero. Sin más preámbulo, damos por iniciado este capítulo de La Sobremesa con Marbella. Capítulo cuarto. La dimensión social de la evangelización. ¿A qué se refiere el texto o a qué se refiere la encíclica con la palabra social? Ya sabemos que evangelización es referente al Evangelio, pero la palabra social en la iglesia se entiende como que el determinado grupo de personas, el determinado grupo de creyentes, la persona no puede estar confinada en su propio mundo. Es necesario salir de uno mismo para encontrarse con el otro. Y esto se da a través del Evangelio, a través de las Sagradas Escrituras. Ahorita que estamos en el mes de la Biblia, del Evangelio, de las Sagradas Escrituras, de leer la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios se debe leer siempre, pero pues en septiembre, a raíz de San Jerónimo, a raíz de el onomástico de San Jerónimo, se determinó al mes como propio para las Sagradas Escrituras, para la consagración a las Sagradas Escrituras. Esto ya es otra historia, pero la palabra evangelización, evangelio, tiene mucho que ver con el ser humano. La tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano. Es decir, que cada ser humano lo viva, que cada ser humano lo entienda y lo lleve a su vida diaria y lo lleve a compartir con los demás. Por consiguiente, nadie puede exigir que releguemos la religión a la intimidad secreta de una persona, como lo que está pasando en México o en El Salvador, que quieren relegar a la religión a la intimidad secreta de una persona, o quieren eliminar a la Iglesia Católica del mapa. Y, por ejemplo, lo que hizo la
señora o señor, más bien señor, porque pues no es mujer, es un hombre disfrazado de mujer. El diputado Luébano, de que se atrevió a hablar de la Iglesia Católica, se atrevió a difamarla, pidiendo respeto, cuando ellos ni siquiera dan respeto. Y aunque no les guste, la Iglesia Católica habla, pero respeta. La Iglesia Católica respeta. No se pone a dar un discurso sin sentido. Habla desde la verdad, y aunque no les guste, es la verdad, y la verdad no la van a cambiar. Sin influencia alguna en la vida social o nacional, la religión es por consiguiente parte de la vida de las personas, parte de la fe de las personas, y ya viene arraigada desde hace muchos años. Se transmite por tradición, mas se debe aprender desde el criterio de las personas. O sea, nosotros debemos tener el propio criterio de saber y de investigar en lo que estamos creyendo, no creer solamente por creer. Es un consejo que les doy a todos, y ahí se darán cuenta de la riqueza de la Iglesia Católica, de estudiarla, de saber de ella. Porque si no estudiamos, caemos en el peligro de cambiar la fe, creer lo que nos dicen las demás iglesias, creer lo que nos dicen las demás personas, y eso es un peligro para nosotros, también es un peligro para la sociedad. Una auténtica fe siempre implica el deseo de cambiar el mundo, de cambiar la esfera nacional, local y el entorno en el que nosotros vivimos. Donde Dios nos ha puesto y amamos la humanidad que lo habita. La tierra es nuestra casa común. El Papa Francisco ya nos hablaba de que todos somos hermanos. Todos los cristianos y también los pastores, los protestantes, a fin de cuentas creen en Jesucristo a su manera, pero creen en Jesucristo, y algunos de ellos creen en la Trinidad. No todos. Hay una infinidad de sectas, pero los que se hacen llamar cristianos, los que se llaman cristianos, creen en la Trinidad, creen en Dios, creen en el Hijo, creen en el Espíritu Santo. De alguna manera tienen similaridad con nosotros, y Dios muchas veces tiene pensamientos muy diferentes a los del ser humano. El ser humano es limitado, pero Dios es inmenso en cuanto a todo lo creado. Todos estamos llamados a preocuparnos por la construcción de un mundo mejor. Cada cristiano y cada comunidad estamos llamados a ser instrumentos para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse a la sociedad. Es decir, las personas más rezagadas, las personas a aquellas a las que el mundo rechaza, es aquellas a las que debemos integrar de alguna manera u otra. Ya basta de tanto rechazo hacia esas personas, o de tanta discriminación, o de tanta guerra. Debemos ser hermanos. Y es que es muy difícil también ser hermano. No te voy a decir que es fácil, no te voy a poner
todo en bandeja de plata. Es difícil, es complicado, pero con la oración, con la lectura de la palabra, con la comunidad, se puede realizar, con un apostolado. Puesto que esta exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia Católica, quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. Y es cierto, muchas veces al pobre se le relega y su problema, su situación se queda en el olvido. Muchas veces los enfermos no son atendidos espiritualmente, no son escuchados, no son consolados. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria, es decir, estar únicamente con el pobre, con su familia, en ese momento que está pasando, en ese momento difícil. Nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social. Los indefensos, por ejemplo, pasando el tema del aborto, los niños que van a nacer son pequeños, indefensos, son débiles, están en el vientre de su madre, pero la sociedad desea muchas veces que no nazcan. ¿Por qué? Porque son pobres. ¿Por qué? Porque vienen a sufrir. Porque tienen síndrome de Down. Porque tienen una discapacidad. Porque la sociedad no los va a querer. Y empiezan a hacer juicios sobre su persona cuando todavía no los conocen. Cuando todavía no saben absolutamente nada de ellos. Ni les han dado la oportunidad de vivir. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, de la violencia, de los robos, de la falta de recursos en los países, de la esclavitud que todavía existe en muchos países, de que la mujer va por debajo del hombre, como está pasando en Irán, en los países que todavía no tienen una revolución o no tienen una paz donde se pueda vivir en libertad y en bienestar. Y es que en México no pasa lo contrario. En México también hay machismo, en México también hay falta de ayuda para la mujer, falta de apoyo, pero no tanto como en los países iraníes, no tanto como en Israel. Y así es que no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es la raíz de los malos. La inequidad es la raíz de los males sociales. Número 200 y 202 de Evangelium Gaudium. La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica en los gobiernos. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico,
aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo de estar regalando despensas cada campaña, cada año o cada que pasa un desastre natural como lo son los terremotos, las catástrofes, inundaciones, maremotos en los países, donde muchas veces el gobernante, el presidente, solo va a hacer acto de presencia y no se percata del daño que sufren los más pobres de esas poblaciones, porque cada ciudad tiene zona pobre, tiene zona de arraigo. Por más rica, por más privilegiada que se quiera ver la ciudad, toda ciudad tiene zonas en extrema pobreza, y más en México, más en El Salvador, más en países de América Latina, donde las condiciones de vida no dan para una buena calidad de vida. Jesús, el evangelizador por experiencia y excelencia, el evangelio en persona, se identifica y se personifica especialmente con los más pequeños, como ya lo dice en el pobre de Nazaret. Jesús decidió hacerse pobre, decidió hacerse pequeño y decidió nacer en un pesebre en Belén, porque bien podría haber elegido una madre rica, porque María es una princesa, María es una reina, pero eligió una familia pobre, pero él, siendo el rey de reyes, se anonadó hasta lo más pequeño. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos recuerda que todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra, los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados, los migrantes, quienes son objeto de las diversas formas de trata de personas. No nos hagamos los distraídos, hay mucha complicidad en nuestras ciudades y está instalado este crimen mafioso y aberrante. Y muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda, donde en las propias colonias ven que asaltan a alguien y no dicen nada, se quedan callados por su propio bienestar. Doblemente, pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato, violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Sin embargo, también entre ellas encontramos constantemente los más admirables gestos de heroísmo cotidiano. Entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, a quien se les debe proteger y se les quiere negar la dignidad humana, quitándoles la vida, promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana, sea bebé, sea niño, sea niña,
sea un adulto, un joven, sea la persona que sea y en la etapa en la que esté, la dignidad humana se debe defender a toda costa. Y es que no es progresista entender y pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Por más que estemos en el siglo XXI, en el siglo XXII, en el siglo XXIII, en el siglo que sea, no justifica el matar una vida humana o deshacerse de una persona al precio de obtener un bien económico. Porque eso obtienen un bien económico. ¿Y quién lo obtiene? No lo obtienen las madres, no lo obtienen el padre, no lo obtiene la familia, lo obtiene la empresa que realiza el aborto a costa de engaños psicológicos que terminan dejando una herida a la familia, no solo a la madre, no solo al padre, sino una familia completa que se deshace de una persona, no se está deshaciendo de un producto. Y así hablar de esto es un tema demasiado envolvente, o sea, te envuelve y es muy fuerte hablar de esto y es algo que se debe hablar. Hay otros seres frágiles e indefensos que muchas veces quedan a merced de los intereses económicos, como ya lo dije, o de un uso indiscriminado como lo es la trata de personas. Me refiero al conjunto de creación de los seres humanos. No somos meros beneficiarios, sino custodios de las demás criaturas. Nosotros, como hermanos que somos, debemos cuidarnos entre sí y debemos cuidar la casa común, que es el planeta. La evangelización también implica un camino de diálogo, el diálogo con los estados y con la sociedad que influyen en el diálogo con las culturas y con la ciencia, con los otros creyentes que no forman parte de la Iglesia Católica. En todos los casos, la Iglesia es madre y la Iglesia habla desde la luz que le ofrece la fe y aporta su experiencia de 2000 años, siempre en la memoria, las vidas y sufrimientos de los seres humanos. Todo para proclamar el Evangelio de la paz, el Evangelio de Jesucristo. Capítulo 5. Evangelizadores con espíritu. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. Y es, ¿quién es el Espíritu Santo? Muchas veces relegamos al Espíritu Santo, y es la verdad. Muchas veces hacemos al Espíritu Santo a un lado porque no lo conocemos, porque no sabemos quién es exactamente. Creemos que es una paloma y que se representó con los apóstoles y muchas veces hasta ahí sabemos. Pero el Espíritu Santo es quien se quedó. O sea, Jesucristo se queda en la Eucaristía, pero el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo nos acompaña si nosotros lo dejamos entrar a nuestro corazón. Así es con Jesucristo también, así es con Dios. El Espíritu Santo vive en la iglesia, se quedó en la iglesia en Pentecostés. Y es el amor entre el Padre y el Hijo, es la unión. Y es que para ser evangelizadores, para evangelizar, debemos orar
2 cosas: orar y trabajar. Ora et labora, ora y trabaja. Les debo al santo que decía eso. No me acuerdo si lo decía Pío o San Benito. Creo que San Benito. Ora et labora, ora y trabaja. Y es que sin acción y sin oración, primero va la oración, claro, para realizar una obra, para estar en presencia de Dios, siempre es primero la oración, después va la acción. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que ya hemos recibido. ¿Y cómo se conoce Jesús? A través de la palabra, a través de las Sagradas Escrituras. Para eso, urge recobrar un espíritu contemplativo. Ahí está la Sagrada Eucaristía, ahí está Jesús, Eucaristía, vivo y presente. Ahí está el amigo que nunca falla. El verdadero misionero sabe que nunca deja de ser discípulo. Sabe que Jesús camina con él en la obra. Y unidos a Jesús buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre, como Jesús buscó darle gloria a su Padre en su paso por la tierra. Imitando a Jesús, deseamos integrarnos a fondo en la sociedad, entrar en contacto con la existencia concreta de los otros, con la fuerza de la ternura. Y es que con la palabra misionar, con la palabra misionero, muchas veces creemos que es necesario irnos a África, a los confines de la tierra, o a una parte muy lejana, ¿no? Pero en realidad, misionar es una actividad que se puede y se debe realizar en nuestro acontecer actual, en nuestro acontecer local, en donde estemos. Si estamos en el trabajo, misionamos con la persona que tenemos ahí enfrente, con la persona que tenemos en la calle, con la persona que tenemos en familia, con el amigo, con el hermano, con el esposo. No es necesario misionar en el confín de la tierra. Para misionar, primero debes evangelizar a tu semejante, al que está cerca de ti. Solo se puede ser misionero alguien que sienta y se sienta bien buscando el bien de los demás. Yo te quiero ver bien y busco que tú estés bien, deseando la felicidad de los otros. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida. Yo soy una misión. Yo soy la misión del plan de Dios. Cada persona es digna de nuestra entrega. ¿Por qué? Porque es obra de Dios y criatura suya. Con esto cierro este capítulo, apartado de podcast, 3 podcasts en los que se desarrolló el resumen preparado por la Secretaría General del Episcopado Mexicano, de la Comisión del Episcopado Mexicano, sobre la exhortación Evangelium Gaudium, preparada por el Papa Francisco a principios de su pontificado en 2013. Y
Y así termina un capítulo más de La Sobremesa con Marbella. Espero que el capítulo de hoy les haya gustado. Si fue de su agrado, compártanlo. Sígueme en mis redes sociales como Marbella Vilés en Facebook, en Spotify La Sobremesa con Marbella, en Anchor La Sobremesa con Marbella y en YouTube Marbella Vilés. Nos vemos la próxima semana en un capítulo más de tu programa favorito, La Sobremesa con Marbella.